Yuri, el titán de la juventud. Bueno, así es. Gracias, Guarocuya. Gracias a el Dream Team de la radio, el programa más influyente de los fines de semana y cuidado, el que marca las pautas. Señores, yo creo que el tema del que todos vamos a hablar será el coronavirus en esta ocasión. Evidentemente tendremos distintas perspectivas, visiones de cómo se debe de llevar a cabo esta crisis. Yo creo, y lo he mencionado ya, que la idoneidad de un proyecto político o económico se mide cuando se enfrenta hacia una crisis y sobre todo cuando es capaz de sobrepasarla. Y yo creo que es precisamente la labor que ha estado haciendo el gobierno de la República Dominicana, pero yo quiero tomar en cuenta varias cosas. Coronavirus. Bien. Nosotros hemos entrado en una especie de comparación con países de América Latina y de Europa, pero sobre todo he visto muchas comparaciones de parte de muchos jóvenes con países de Centroamérica, específicamente con el país de El Salvador y con las medidas que ha tomado el popular y populista presidente Nayib Bukele, desde nuestro humilde punto de vista, que han sido medidas de golpe y porrazo que no han podido justificar desde dónde han venido esos recursos, pero que la gente se siente muy halagada con eso. Y entonces vimos cómo la gente pudo celebrar esas medidas. Sin embargo, es esa misma gente la que no reconoce cuando esas medidas de forma paulatina y progresiva son tomadas en nuestro país. ¿O acaso no vimos una resolución ayer de la Superintendencia de Electricidad donde prohibía a las prestadoras de servicio eléctrico que no pueden cortar el servicio eléctrico durante el estado de emergencia? ¿O no vimos que el gobierno le dijo a las telefónicas que tampoco pueden cortar los servicios? Que hemos visto algunas denuncias de algunas personas diciendo que hay algunas telefónicas llamando y cobrando. Indotel que revise esa situación. Pero no puede ser que nosotros no valoremos lo que tenemos como país. Es siempre mirando hacia afuera, siempre mirando hacia afuera, siempre mirando hacia afuera. No importa. Perdón. Y luego venimos a hablar de este complejo de Guacanagariza, etcétera, de que nada de lo que hay aquí sirve y de que todo es una M. Pero no puede ser que vivamos bajo esa mentalidad incubada en un momento especialmente de crisis. Porque la forma en la que nosotros hacemos las cosas ahora mismo, o como hacíamos las cosas, van a variar, nuestros patrones de conductas no serán los mismos. Y es precisamente la forma en la que los seres humanos reaccionamos ante los aspectos adversos y negativos de la vida que define qué tipo de persona nosotros nos convertimos. ¿En qué tipo de persona nos convertimos? ¿Y cuál ha sido la reacción del ciudadano común dominicano? ¿Cuál ha sido? Pensemos, hagamos una reflexión, una introspección y digamos, lo que yo estoy haciendo aporta, edifica, mejora esta situación. En lo más mínimo puede ser un granito de arena, pero ¿mejora o no mejora? En estos tiempos de crisis, cuando usted va a decir algo, debe ser en función del mejoramiento de la colectividad, no porque lo va a mejorar a usted, no porque lo va a ensalzar a usted ni lo va a endiosar a usted, sino porque va a mejorar a la colectividad. Si es simplemente para ensalzarlo a usted, quédese callado. Quédese callado. Las medidas tomadas por el gobierno, que reitero e insisto, han sido progresivas, verificando cuál es la realidad de nuestro país, y a partir de ahí, midiendo día tras día con las comisiones de alto nivel que se han creado, poder decir, bueno, de este punto sí se puede, de este punto se puede más, de este punto se puede menos. Pero nosotros tenemos que entender eso. Y lamentablemente la mentalidad dominicana ha sido siempre de querer que las cosas se transformen de un día para otro, de la noche a la mañana, y eso es imposible. Es imposible. He visto mucha gente criticando y diciendo, bueno, han aparecido muchos pobres ahora con estas ayudas del gobierno. Lo que pasa es que esas son tipos de personas que quieren capitalizar
y politizar esta crisis. Aquí nunca se ha dicho que no hay pobres. La rendición de cuentas del presidente, él dijo claramente que en el 2012 los pobres eran un 39.7% y en el 2019 los pobres son un 20.6%. Y que en el 2012 la pobreza extrema era de un 9.9% y que en el 2019 se hizo un 2.4%. ¿Qué quiere decir eso? Que los pobres y la pobreza extrema significa un 23% de la población dominicana. Y según el último censo hecho por el Banco Mundial en el 2017 de la República Dominicana, estimaba 10.700.000 habitantes. Tomando ese 23%, y calculándolo en ese 10.700.000, quiere decir que hay 2.460.000 personas entre pobreza y pobreza extrema. Y las medidas que el gobierno tomó directamente hacia ese tipo de personas fue a través del Sistema Único de Beneficiarios, que tiene algunas 800.000 personas, que son las que están en la pobreza extrema. Y se han agregado 800.000 personas más. Es decir, todavía con esas medidas que ha tomado el gobierno no se llega ni a 2 millones de personas. Cuando el presidente dice que se impactarán 5.2 millones de personas, es cuando entran los sectores productivos, donde el gobierno va a aportar 8.500 pesos para que el empleador esté en la capacidad de pagar al menos el 70% del salario a partir de esos 8.500 pesos. No vengan a estar diciendo cosas que no son. No quieran manipular a la sociedad con las cifras y los dígitos. Es verdad que 2.400.000 personas son muchos pobres. Es verdad, pero esa es la verdad. Eso no son las cifras que cualquiera pudiera o quisiera manejar o manipular a su beneficio político. Esto no es un tema de politizar ahora mismo. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción con aquellos que quieren capitalizar esta crisis. Y es increíble. Y lo han intentado hacer porque lamentablemente, y voy concluyendo, lamentablemente las medidas de la oposición, y aquí me voy a referir directamente a ellos, han sido simplemente teóricas. Hasta el punto tal de que cuando Gonzalo Castillo, un ciudadano más de este país, que a pesar de que es aspirante a la presidencia por el PLD, y aunque mucha gente le disguste ahora mismo el PLD, sin ver las obras de gobierno, sin ver las estadísticas, sin ver los números, sin ver los hechos, porque esos son incontrovertidos, no es una opinión subjetiva de un ser opinable como puede ser yo, como puede ser cualquiera. Si vemos que un ciudadano más trajo a esos estudiantes de Cuba, ahí mismo, entonces el PRM lo que quería hacer era simplemente decir, estamos planificando la compra de 40.000 kits. No, esto es con hechos. Esto se resuelve con hechos. Y los medios de comunicación de nuestro país tienen que entender que el procedimiento educativo que tiene la sociedad más influyente ya no son las escuelas, son los medios. El mundo de la comunicación cada vez menos parece parecerse a ciudadano. Y aquí hay muchos comunicadores también queriendo capitalizar esta crisis, pero bueno, hasta Lionel favoreció la medida del gobierno. Lo voy a dejar ahí y concluyo. Y vuelvo y expreso la frase que dije. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Vimos la revoltosa necesidad de creer en nuestro país para que sonaran las cacerolas. Y yo estuve de acuerdo con eso y lo aplaudí. Estuve en la Plaza de la Bandera, estuve en el diálogo alternativo. Pero no hemos visto esa revoltosa necesidad de creer en RD para salir a aplaudirle a esos médicos, a esos policías, a esas personas que están jugándose su vida a las 8 de la noche. Nadie, porque esos influencers que mandaban a dar cacerolazo y que programaban eso hasta las 8 de la noche y vaina, ¿y ahora dónde están? Ahora no son influencers nada, porque no pueden hacer los giveaway. Haciéndose prueba privada. No pueden hacer nada, no tienen nada que aportar a veces a la sociedad. Y cuando tienen que aportar, ¿por qué no lo hacen? Y cierro con esto que leí en el día de ayer en un libro que se llama Todo lo que quiero es olvidar, de Mario Dávalos, un
un dominicano que dice, el aplauso es una felicitación colectiva, no es decir bravo, excelente. No, el aplauso es decir bravo, todos nosotros pensamos que estuvo excelente. Es una felicitación en masa, una voz que sale de todos a la vez y que de antemano se sabe exactamente lo que dirá. El aplauso es un acto colectivo. Podría sin duda alguna reconocer la voz de un amigo en el instante que dijera la primera palabra, pero me sería totalmente imposible reconocer mi propio aplauso de cualquier otro, porque no es mi voz, es la voz de todos los que conozco que llevan traje negro y van a luchar cada día, para que menos personas puedan morir en nuestro país, para que más personas puedan salvarse. Ese es el acto que nosotros estamos pidiendo, un simple aplauso. Pero al final parece que las cacerolas pueden más que la cohesión y la unidad social de un país en plena crisis. El sol de los sábados, el sol de los sábados.